Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo en el momento que estén viendo este video de Entre Todos. Me es grato invitarles a esta nueva modalidad. Les explico de manera muy sencilla. Hablamos de todos los temas de la inclusión desde un lenguaje muy sencillo que todos podamos utilizar. El hecho de que sea un lenguaje sencillo no demerita la calidad técnica con que explicamos los temas. Claro, si quieren tener mayor calidad técnica o algunas dudas, también yo con gusto les puedo orientar en este sentido. Yo doy clases de derechos humanos e inclusión de derechos de personas con discapacidad en diversas universidades. Y también, si quieren seguir las diversas actividades que yo hago, me pueden encontrar en las páginas públicas de Pavía y Asociados, tanto en Facebook como en Twitter. Y si quieren tomar un curso personalizado de capacitación con nosotros, también doy capacitación al público en general. Bueno, muy bien, ya que despejamos todas estas dudas de qué es lo que va a hacer o qué es lo que no va a hacer este programa, porque va a ser un lenguaje sencillo, directo, y que puedan aprender y utilizar esto de manera diaria, empecemos a hablar sobre la inclusión. Normalmente cuando hablamos de la inclusión, uno siempre piensa que es un derecho, que es el derecho a la inclusión o es lo que yo quiero hacer. La inclusión realmente tiene aspectos muy técnicos y una metodología. Es como el caminar, es como el hablar. Es muy sencillo, todos podemos hablar, pero hay reglas básicas. Normalmente este tema de derechos humanos e inclusión no se enseñan ni desde casa, ni en la sociedad, ni en las escuelas. Es precisamente el objetivo que estamos buscando aquí entre todos, es hacerlo de tal manera que se pueda ver qué es la inclusión y que todos podamos saber lo que es la inclusión. Bueno, muy bien. Empecemos con, la, con el concepto en sí mismo. Esta, esta conferencia, este módulo, esta charla entre amigos, vamos a decir qué podemos hacer por la inclusión y por qué estamos decepcionados por la inclusión. En qué momento, cómo generamos expectativas y esas expectativas se rompen, tanto de la persona que espera la inclusión o de la persona que espera dar la inclusión hacia la sociedad y que no resulta. Entonces vamos a empezar con el tema de esta semana, que es qué podemos hacer por la inclusión y por qué podemos tener decepción respecto a la inclusión. Muy bien. Ahora, históricamente, la inclusión, siempre, como siempre han dicho en la familia, es de todo empieza en casa, todo empieza desde uno. Y normalmente la regla básica ética en todos los momentos de la vida es yo respeto al otro, yo le doy el espacio al otro. Y esto normalmente, ¿qué implica? Respetar el espacio del otro, ver la vida del otro y el otro, es decir, yo me mantengo con mi distancia de otra persona. Es decir, yo no me intrometo en su vida, yo no hago nada por la otra persona. Normalmente la sociedad siempre ha sido así. ¿Por qué? Siempre ha sido de eres tú y tu familia, y lo que pasa en tu casa, con tu familia, es tu asunto. No nos metemos en la vida privada de nadie más. Realmente es lo que se conoce como el respeto a lo ajeno, el respeto a la persona. Es decir, yo te respeto, yo no invado tu esfera, yo no hago ningún aspecto que te afecte y además inmediatamente te puedo exigir ese respeto, el no hacer cosas. Pero respecto a la inclusión es de qué pasa cuando ves una situación que está incorrecta, que ves una diferencia, que ves barreras. Porque a veces las personas vemos esa reacción vemos una persona que requiere ayuda, vemos una situación que nuestro corazón, nuestro intelecto, la espiritualidad del ser humano nos obliga a actuar.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Obligados al actuar, pero todavía respetando la dignidad de la otra persona. Ahí es donde empezamos a ver lo, lo delicado de la inclusión y del respeto. Esencialmente, el respeto es de, sí, yo te puedo reconocer como una persona con la misma dignidad que yo, como si yo fuera en tu lugar, en tus zapatos. Y en esa situación, ¿yo qué pediría? Que a lo mejor alguien preguntaba por mí, que me preguntara, ¿en qué puedo ayudar? Ánimo. Es una intercomunicación. ¿Por qué? Porque no estamos solos en este mundo. Es lo natural que normalmente hacemos. De manera respetuosa siempre le preguntamos a otra persona si requiere ayuda, si requiere algo, cómo está el día de hoy. Eso es lo básico de la inclusión. Ahora, y también de la sociedad. Pero cuando estamos hablando de la inclusión es que ya identificamos en el otro, en la otra persona, una diferencia, un detalle que puedes decir, esa diferencia implica una diferencia y esa diferencia implica un actuar distinto. Normalmente ese actuar distinto puede ser de yo tomo y hago cosas, pero normalmente el reconocer esa diferencia de respeto implica preguntarle a la persona qué es lo que desea. Segundo, es reconocer la diferencia y saber cómo tratar la diferencia. El ejemplo más claro de respeto e inclusión es algo que naturalmente lo tenemos desde niñas o niños. Cuando una persona es, ve mamá, ve papá, esa persona porque es diferente. Normalmente cuando ven a personas con discapacidad o cuando ven a una persona que tiene alguna diferencia, algún aspecto de la diversidad humana, el niño o la niña señala y esa persona porque es diferente. E inmediatamente, ¿qué es lo que se le enseña normalmente a las personas? Es de no señales, no lo veas, es igual que todos. No, no, si es diferente, es tan diferente que desde niños, niñas, sabemos la diferencia. Y más bien la pregunta que nos preguntan desde la infancia es, sé la diferencia. Esa diferencia requiere un trato diferenciado y en qué forma debe ser ese trato. Eso es lo que están pidiendo cuando nos dicen, mamá, papá, esa persona que es diferente, ¿cómo se hace? Nosotros a través de nuestros estereotipos y una educación de ética y de honorabilidad, llegamos a ese punto de no señales, más bien es de sí señala. En mi experiencia, las personas que normalmente incluyen más son las personas jóvenes, porque te tratan igual. No ven esa diferencia, no ven esa barrera. De repente se dan cuenta de esa diferencia cuando de hecho pasó algo, cuando de hecho y hacen el ajuste de no puedes correr rápido, que esto, que el otro. Ellos hacen el ajuste, pero no lo hacen desde una caridad o desde una diferencia, sino de todos somos diferentes. Yo soy más rápido, tú eres más lento. Hay una diferencia de mundos y hacemos el ajuste de manera normal, natural. Y eso es lo primero sobre lo que estamos hablando de respetar. Ahora, también hay otro aspecto desde niños, niñas en nuestras casas nos enseñan, es de tú tienes que proteger a tu familia, tú te tienes que proteger a ti y a los demás, que es básicamente ya otro aspecto, ya de un aspecto netamente ya social, de una responsabilidad social de proteger a tu familia, a tu pueblo, de proteger a alguien más. Básicamente, la diferencia entre respeto y proteger es un nivel de yo te respeto, pero si en algún momento ya veo que tú no puedes por las circunstancias cumplir, asumir la responsabilidad, hacer lo que se tiene que hacer por el bien de todos, mi obligación, el deber de la naturaleza humana, esa naturaleza de ver en el otro y ayudar al otro, se traduce en lo que normalmente es un deber de proteger, un instinto de proteger. Y este instinto de proteger normalmente se ha traducido en proteger a los menos favorecidos, que ha llegado al punto de
protejo al más desfavorecido y le doy todo. Y aquí es donde empezamos a ver lo más delicado. El proteger sí implica, si el respetar ya tenemos una regla básica de no te entrometas con alguien más. Segundo, es diferente, tiene su privacidad, es su respeto. Segundo, si es diferente, pero le tienes que preguntar antes de entrar en su esfera. En el de proteger, más bien aquí ya es de, ya vi que te tengo que respetar y veo que en tu esfera, en tu mundo, hay una barrera, una problemática. Y mi deber de proteger es ayudar en el momento de crisis. Ayudar cuando es de, sé que eso ya no se puede hacer de manera individual y más bien es un problema social. Es un problema que alguien requiere el apoyo de toda la comunidad, de la sociedad. Históricamente han dicho, las mujeres, los niños necesitan protección. Pero, ¿qué tipo de protección necesitan las mujeres y los niños? Porque esto se ha traducido en de, yo, como no puedes, yo tomo decisiones por ti. Y más bien, en proteger es, yo te voy a proteger a la persona respecto a las acciones de otras personas, respecto al entorno social. Realmente, ¿por qué se tenía que proteger a la niña, al niño, a las personas mayores, a las mujeres? ¿Por qué? Porque en esos momentos el entorno, que estamos hablando de la antigüedad, el entorno físico no era el más propicio para las personas que por una situación, ya sea física, de fuerza, o situaciones biológicas de desarrollo en sí mismo, tenían una desventaja natural respecto a su entorno. Esa era la naturaleza a proteger. Pero actualmente, ya en el siglo XXI, donde ya se ha podido resolver todas las necesidades básicas del ser humano, ese instinto de proteger ya no es de protegerlo frente a los elementos de la naturaleza, sino más bien es de protegerlo respecto a las acciones de la sociedad, a los estereotipos de la sociedad, a que alguien que normalmente pueda tener más fuerza se entrometa en la persona, violente a la persona. ¿Sí? Es decir, en este caso, proteger implica supervisar las relaciones entre personas para que nadie violente el derecho del otro. Donde empieza el derecho del otro y donde termina la posibilidad de entrometerse con otra persona. Y también aquí ya viene un poco más el segundo nivel. Ya cuando estamos hablando de proteger, estamos hablando de una construcción social. ¿Por qué? Porque ya son sociedades, ya no es una persona o dos personas que se respetan mutuamente, sino son varias personas que ya se dan cuenta, no podemos solo y necesitamos protegernos todos. Ese de protegernos todos, yo me protejo, tú te proteges. Ahorita en tiempos de la pandemia es de, yo uso un cubrebocas para protegerme a mí y a ti porque te respeto. Te protejo y te respeto. Pero, ¿qué es eso? Eso es una norma de pacto social. Ya estamos hablando de una sociedad y de unos pactos sociales de protección. ¿Sí? Y ahí es donde se ve que ya estamos hablando de algún tipo de pacto, algún tipo de norma, algo que ya es natural respecto a la protección. Y por eso ya la sociedad tiene que generar esas reglas, alguien tiene que vigilar que se cumplan, vigilar que se difundan y saber qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí es donde empezamos a ver qué es la inclusión, qué es lo que se debe hacer, qué es la igualdad. En el respetar, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero en el de proteger ya vimos, hay una diferencia, y esa diferencia tú no la puedes como individuo, como persona, superar. La sociedad genera esa protección. Entonces, cuando estamos generando esa protección, ¿qué hacemos? Hacemos normas, pactos, hacemos cosas, y ahí es donde vienen las reglas de la inclusión. ¿Qué hacemos para incluir a la gente? En vez de proteger, estamos incluyendo. Ahí es cuando ya empezamos a ver por qué existen esas normas de inclusión. Lo que normalmente ya anteriormente estamos diciendo era proteger,
Ahora se llama una faceta de la inclusión, el no dañar a alguien más, el cuidar de alguien más, el saber que hay cuestiones que invaden, que impiden la inclusión de alguien más. ¿Cómo eliminamos esas barreras? ¿Sí? Y después empezamos con el otro aspecto. ¿Qué pasa cuando vemos que una persona abusa de alguien más, no ayuda a alguien más? Y llega el buen samaritano, lo que normalmente han dicho de yo ayudo a alguien más, aunque sea que alguien no lo está ayudando, lo está perjudicando, ¿por qué? Porque en algún momento yo voy a requerir esa ayuda. Es básicamente, ¿cómo hacemos que esa persona, esa situación se pueda mejorar? Es decir, una persona te está haciendo el garante, te está apoyando, es el que te está garantizando tu derecho, te está defendiendo, es el que alza la voz por ti, es el que dice, es incorrecto, o si no lo dice, al menos en su actuar dice, ven conmigo, es esto, vamos a hacer esto. Es la persona que es el líder, es la persona que lleva el camino hacia donde tenemos que hacer y se tiene que seguir. Es el actuar social, es la norma social de qué es lo que tenemos que hacer. Normalmente el hacer y el hecho que se está haciendo es una garantía de control social, es una norma social. ¿Por qué se cumple? Porque todos lo hacen y todos lo hacen para garantizar la estabilidad, para saber que todo se cumple. ¿Sí? Que es una garantía de garantizar la estructura y la estabilidad social. ¿Por qué? Porque si uno empieza a no cumplir esas normas, esos tratos sociales y no empieza a actuar conforme a la sociedad, ¿qué seguridad me da que me respeten? ¿Qué seguridad me da que alguien no se entrometa conmigo? ¿Qué seguridad me da que cuando yo necesito ayuda, alguien responda por mí, alguien me proteja? ¿Sí? Esa es la garantía básicamente de, yo tengo una garantía de, en algún momento yo hago las cosas porque la otra persona, el otro ente social, la sociedad, sé que me va a respetar y proteger si yo lo requiero. Y ese es un aspecto básico de la garantía. Y el otro aspecto es de, normalmente las personas queremos superar barreras, queremos mejorar, siempre queremos hacer más cosas. Desde un aspecto social, eso se llama promover, mejorar, hacer algo mejor. La situación que vemos que es una injusticia en algún momento, queremos eliminar esa injusticia, queremos buscar una solución. Eso es promover. No es simplemente decir, es que así está hecha la sociedad y la dejamos así, sino más bien queremos cambiar el mundo, queremos promover la justicia. Y ahí es donde empezamos a ver cómo la mejoramos para los que tienen más problemas respecto al derecho, a la protección y tienen problemas o barreras, dificultades para lograr y vivir en sociedad, que tienen problemas de garantía. Eso es básicamente lo que es promover, que más gente viva mejor. Y sabemos que cambia, pero siempre es hacia adelante y siempre se hace, en algún momento se hace para que nunca vuelva a ocurrir lo que ocurrió. Esa injusticia, ese problema, esa crisis que vivió la persona, que vivió la sociedad, se hace, se aprende de ella para mejorar. ¿Por qué? Para progresivamente. Lo que normalmente se dice, se hace para que las generaciones futuras no tengan que vivir esto. Y sea un hecho histórico esta deficiencia, esta barrera. Y así ha sido la historia. Hemos tenido enfermedades, las hemos superado. Hemos tenido problemas económicos o condiciones de vida adversas y poco a poco la historia, la naturaleza del ser humano, de la humanidad, es para siempre mejorar la condición del prójimo, de otra persona y de las siguientes generaciones. Eso es básicamente promover. Y eso es otro aspecto de la inclusión que es básicamente se busca promover. Pero no es porque el Estado lo diga o la norma. Ahorita les puse los ejemplos básicos en la familia
en la sociedad, en cualquier grupo social, uno es respetas al otro. Dos, proteges a tu igual, proteges a una persona que está en situación que necesita defensa, que está en peligro. ¿Sí? Ahora, cuando ves un problema, un conflicto, cuando ves que alguien está en crisis, pero no estás ahí y que no puede, tú entras, ya sea con la sociedad en la crisis, para garantizar, para salvar vidas, para salvar la integridad, para ayudarlo. Y ese es un aspecto de garantizar. Además de proteger, garantizas cuando ya estamos en crisis. Y por último, te das cuenta que hay gente que en algún momento está igual que tú, pero tú ya estás mejor. Entonces, ¿qué quieres hacer? Regresar a la comunidad. Tú quieres promover el bienestar, el mejorar la vida de otros. Lo que les acabo de decir realmente en términos de derechos humanos se llama la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover. Ahorita les estoy mencionando la obligación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque esta es una obligación que todas las sociedades y todo el mundo lo conoce. Por eso son derechos humanos. Normalmente hemos tenido la idea, el Estado, esa estructura de pacto social, el Estado lo tiene que hacer. Pero siempre se ha olvidado algo. El Estado no es nada más que un pacto de personas. Y ahorita que estamos en un mundo que estamos cambiando, porque el Estado no pudo resolver las situaciones, necesitamos cambiar. Y estos deberes, estas situaciones, estos verbos son de naturaleza humana, no tienen contenido jurídico, son de naturaleza humana. Se los puedes atribuir al Estado, a una persona, a una organización, entre amigos. Entre el amigo o amigas, tú tienes, no me respetó, no me protegió contra los insultos de alguien más, veía que tenía problemas y en realidad no me ayudó, no garantizó nada. Sabía que necesitaba ayuda en ese momento, que necesitaba un apoyo y no me ayudó a mejorar mi situación. Estos ejemplos son de la vida diaria, pero tienen contenido jurídico. Y por último, empezamos a cómo podemos mejorar la inclusión. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer por la inclusión? Y sí les dije, ¿y por qué estamos decepcionados de la inclusión? Estamos decepcionados porque normalmente tenemos la idea que yo actúo bien, yo respeto, yo protejo, yo garantizo, yo promuevo. Yo veo por alguien más. Yo soy una buena persona. Y la sociedad, yo al ser buena persona, la sociedad, el grupo social, la institución, la empresa, lo que tú quieras, va a responder por mí. Y en el momento que uno está en crisis, que existe un problema, y efectivamente es en el momento que tú dices a la sociedad de, oye, se están metiendo conmigo, tengo problemas en mi esfera privada con otras personas, alguien no me está respetando. Grupo social, mis amigos, ¿qué van a hacer para, para evitar esa violación a mi respeto, a mi dignidad, a lo íntimo mío, a mi esfera? Me están violando mi libertad. ¿Qué vamos a hacer? O, ¿qué vamos a hacer cuando tengo problemas, ya sea económicos, sociales, de salud, meteorológicos, estamos en una situación de emergencia? ¿Cómo esperaba que regresaban a protegerme? Esperaban que regresaban para decir, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Pero nadie me vino a proteger. Y el último caso es sabemos que era una situación privada, personal en tu casa. Era una crisis y no sabíamos qué había pasado. Nadie fue a buscarte, nadie fue a protegerte. Y en el último de los casos ya pasó la crisis. Y nadie me vino a ver cómo mejorar esta situación, a garantizar, a asegurarse que estaba bien. Esa es la obligación de garantizar. Y por último, sabiendo que yo tenía esta situación, después, ¿por qué no me ayudan a que nunca vuelva a ocurrir esto? A que las personas en mi situación no vuelvan a ocurrir lo que me pasó. Y es básicamente promover
que yo ya esté mejor y las personas que estén en mi situación estén mejor. En el momento que una persona solicita el respeto, la protección, la garantía o la promoción de sus derechos para que no, o de su situación, espera que la sociedad le cumpla y la sociedad no le cumple, eso es el concepto básico de la victimización. ¿Por qué? Porque su confianza en la sociedad desvanece y ve la injusticia de la realidad de la naturaleza humana. Y ya la expectativa que la sociedad es buena y que lo va a proteger no es cierto. Y en el último de los casos pensaba que la sociedad, que sus amigos, que su estructura social lo iba a ayudar, la iba a ayudar. Resulta que no. Bueno, a lo mejor no sabían qué estaba pasando. Pero lo peor de todo es que no sabes qué está pasando. Pero imagínate que alguien te diga, me está pasando esto. Oyes, tengo esta situación económica, me están golpeando. ¿Qué hago? Oye, ya sé que le han ayudado a más gente, ¿por qué no me ayudan a mí? ¿Por qué no garantizan la situación? Y después, ya viste lo que pasó una vez, ¿por qué no lo hacemos para que no vuelva a pasar? Eso es cuando ya realmente la persona eleva su voz y pide el auxilio. Y cuando ya ve que la sociedad, una cosa es que sea omisa, que no entienda y que diga, por respeto no alzamos la voz, no hicimos nada. Pero una vez que la persona sí alza su voz y pide la ayuda, pide que se active la sociedad para protegerla, para garantizar sus derechos y para promover que no vuelva a ocurrir esto o que algo pase positivamente y no pasa, siente un sentido de desesperación y por eso se siente víctima. La sociedad ya lo culpa. Normalmente la sociedad lo culpa de tú no pudiste porque eres mala persona. Tú no perteneces a nuestro grupo porque no aguantaste. Entonces, muchas veces la sociedad, en vez de apoyar, incluir, los excluye. ¿Por qué? Porque la sociedad no sabe responder cuando alguien les exige ese pacto, les exige esa responsabilidad de ayúdame, respétame, haz algo para que no vuelva a ocurrir y ayuda a los demás. Esa es una responsabilidad de una persona a otra persona que es muy difícil. De un grupo social a otro grupo social es menos difícil, pero también es muy difícil en el momento que se exija que se cumpla inmediatamente. Y esta complejidad también resulta en las instituciones del Estado. Cuando dices, Estado, ¿pasó algo? Pues no sé cómo contestarte esto, no sé qué hacer. Precisamente por eso hemos tenido que desarrollar estos verbos de qué hacer, respetar, proteger, garantizar y promover como valores, como enseñanzas, para que al menos entendamos qué se tiene que hacer en cada uno y es de, oye, la sociedad está exigiendo algo, es de, con independencia del problema, ¿qué tenemos que hacer? Respetar, garantizar y promover. ¿Sí? Ahora, espero que esto les haya servido de ayuda y en las siguientes charlas y sesiones vamos a ir desmenuzando un poquito más todos estos conceptos con más ejemplos y cómo se realizan en cada parte. Pero estos son los conceptos básicos de que entiendan estos verbos, de qué se tiene que hacer, por qué y cuál es la expectativa de una persona cuando exige o necesita que la sociedad realice estas acciones. Y lo que no podemos hacer es permitir que se victimice. Bueno, muy bien. Los esperamos en la próxima sesión. Muchísimas gracias por su tiempo. Si tienen más dudas, comentarios, con gusto, si pues, se pueden suscribir a el canal, abran la campanita para que nos podamos ir siguiendo y ver de cualquier actualización que se esté realizando en este sentido. Y muchas gracias por su tiempo. Yo soy Agustín de Pavía Ferias en la conducción. No falta por qué agradecer y saber que es un aspecto social. De el otro lado de la pantalla tienen una intérprete de lengua de señas. Es para que esto sea
un aspecto de inclusión. Entre todos normalmente tenemos, todos los programas son incluyentes para la comunidad de sordos y quiero agradecer, como siempre, la participación de Dalia Solís en la interpretación de lengua de señas. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, según cuando vean esta transmisión. Y nos esperamos en la próxima transmisión aquí